En el caso del lumbar, acuérdate que la apilación de cada una de las vértebras tiene ciertas características. ¿Cuál es la vértebra pivote del lumbar? El lumbar. Entendiendo que pivote es la que cumple con la mayor carga, transferencia de la misma y una disposición en torque. El lumbar. ¿Cuál sería la...? No. La del medio. No. L4. L4. ¿Por qué L4? Porque es la más móvil y aparte es la que confiere con mayor capacidad para poder transferir carga y transferir fuerza. ¿Ven? ¿Qué pasa? Yo en columna lumbar me voy a encontrar con posibles patologías, ¿verdad? Entre ellas las protusiones. ¿Bien? ¿Te acuerdas que mencionábamos el patrón capsular? ¿Sí? Que era una suma de movimientos que pueden estar limitados y o dolorosos en un rango determinado. En columna, ¿verdad? No lo vamos a llamar patrón capsular, lo vamos a llamar PAP y PAC. ¿Qué quiere decir eso? Un PAT y un PAP es como decir que el PAT sería el patrón capsular y el PAP el patrón no capsular. ¿Bien? ¿Qué significa PAT? Patrón articular total. En cambio, un PAP es un patrón articular parcial. De igual manera, cada segmento tiene una predisposición a fijarse, valga la redundancia, en este patrón. El patrón articular total, ¿verdad? De columna lumbar va a ser limitación, ¿verdad? Hacia la extensión, limitación simétrica hacia las inclinaciones, quedando como el movimiento más facilitado la flexión. ¿Bien? ¿Claro con eso? Repito una vez más, extensión y las inclinaciones son efectivamente nada más y nada menos que los movimientos limitados. Salud. En cambio, la flexión queda como el movimiento libre, es decir, sin ninguna especie de restricción. Patologías donde vamos a ver este patrón articular total en una artritis, ¿verdad? Que bien en columna vertebral lo vamos a llamar espondilitis anquilosante, que puede variar también con una espondilosis dependiendo de la edad. Aquí es importantísimo, señores, que ustedes conozcan la historia del paciente y algo tan sencillo como la edad puede influenciar mucho en la condición actual, ¿ok? Ahora, también tengo la artropatía degenerativa, que fácilmente puede ser una espondiloartrosis y también entra categóricamente acá unas patologías fuera del patrón articular. Entonces, tengo o artrosis, una espondiloartropatía degenerativa o una artritis que puede ser una espondilitis anquilosante o una espondilosis anquilosante. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Un patrón articular parcial es todo lo que salga fuera de esta regla. Es decir, ejemplo, evalúa a Jan y él sugiere que efectivamente duele ilimitada está la flexión, extensión libre, inclinación dolorosa ilimitada hacia la izquierda, acá sin ninguna restricción. Fíjate que salió de la norma, ¿bien? Cuando ustedes escuchen un patrón articular parcial, fácilmente podemos pensar en un desarreglo interno. ¿Qué es un desarreglo interno en el caso de columna vertebral? Una posible protrusión discal, un neuroma, una lesión ocupante de espacio, ¿bien? Una estenosis de receso espinal, una estenosis de receso lateral, una espondilolistesis que lamentablemente alteran la función y la propia estructura de la columna. ¿Bien? Entonces, si al caso vamos, una protrusión discal se va a dividir en dos, duras y blandas. ¿Bien? Una protrusión no es una hernia, ojo. Quiere decir que una parte o fragmento del disco, bien sea el núcleo o bien sea el anillo, están desplazándose fuera de su propio eje, generando presión sobre diversas estructuras, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Porque tengo protrusiones duras y blandas. O en ese efecto puedo tener la función de ambas, que serían mixtas, ¿bien? Una protrusión dura es característica porque el paciente te va a manifestar dentro de la clínica que tuvo un inicio de síntomas súbito, ¿bien? Es aquel paciente que te dice, es que intenté levantar un botellón y me quedé ahí, no me puedo mover, es más, no puedo extender por completo. Eso es una protrusión dura, donde una parte del anillo se ha desplazado considerablemente, ¿bien? Ocurre con más frecuencia en pacientes adultos porque ahora el disco está mayormente deshidratado. Así que nunca esperen que en una protrusión dura un paciente de 60 años
corra el riesgo de padecer esta clase de clínica. Imposible, porque el núcleo ya se ha deshidratado y por lo tanto es poco probable que veamos estas protusiones duras, ¿verdad? Única y exclusivamente en jóvenes. Vuelvo y te repito, las protusiones duras son más frecuentes en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque el núcleo se ve deshidratado. El núcleo, que es un líquido acuoso, pierde propiedades, prácticamente que se deshidrata, se estenosa, y es poco probable que encontremos a un adulto de 60 años con una protusión blanda. Imposible. Protusión dura. Estas protusiones duras son elegibles y son perfectas para estrategias de tratamiento manipulativo, ¿sí? Se hacen manipulaciones para que ahora el anillo pueda restablecerse o utilicemos el mecanismo de reabsorción, ¿ok? Ha quedado claro que las duras comúnmente son más en adultos mayores, no están exentos las personas jóvenes, menores de 35 años de edad, puede ocurrir, pero no son tan incidentes a comparación del adulto mayor. Una protusión blanda, contrario a ello, es la típica protusión nuclear. Ahora el núcleo se desplaza fuera de su propio eje generando compresión. ¿Cuál va a ser la clínica? Todo lo contrario. Ocurre en pacientes más jóvenes, ocurre con mayor medida en componentes de flexión con rotación, o en su efecto, la clínica de dolor suele ser un dolor que empieza a gradual y progresivamente a aumentar. Es decir, viene ya a mi consulta y me dice, es que desde hace 3 días estaba haciendo un peso muerto, haciendo una actividad, sentí un pinchazo, es que estaba recogiendo varios objetos del suelo y resulta que el dolor en un principio era de 4 de 10, ayer era 6, ahora es 8. O sea, vean que la aparición del dolor suele ser gradual y suele ser, como quien dice, progresiva. Claro, hasta el momento con la diferencia entre nuclear y blanda, ¿sí o no? Sí. La diferencia es que la nuclear dentro de la clínica tiene prácticamente que una aparición muy diferente y una incidencia en personas menores de 35 años, ¿ok? Aparte, si te dije que las duras reaccionan mejor al tratamiento manipulativo, las blandas mejoran contracción, ¿sí? Con única y exclusiva con el mecanismo de tracción o una serie de técnicas conocidas como stretching, ¿bien? Que no es el estiramiento que conocemos habitualmente. Una mixta puede ser la combinación de ambas, donde, ejemplo, yo te digo que empezó efectivamente un dolor súbito y ahora gradualmente está aumentando, o al revés, un dolor que gradualmente ha aparecido y de la nada tiene un pico elevado de síntomas, ¿ok? Y aquí la evaluación es importante para que ustedes puedan determinar qué aplicar primero, si la tracción o la manipulación, ¿ok? Ahora bien, fíjate que en este caso de protusiones, bien, va a ser importante conocer ciertos elementos dentro de la evaluación. Voy a tomar en consideración elementos dentro de la evaluación y de la historia para yo más o menos tener una presunción de lo que está realmente ocurriendo, ¿bien? ¿Por qué les digo esto? Porque hay pacientes que cuando yo voy a hacer la evaluación me va a dar información un poco más precisa de los síntomas, ¿ok? Vamos al caso. Un desarreglo interno, en su mayoría, va a generar un dolor que se traslada, no que se expande. Es decir, llega Gianfranco, me dice, empecé con dolor lumbar, poco a poco hacia la zona glútea, ahora por toda la extremidad. Eso es un dolor que generalmente se puede trasladar. Ahora, que me diga a mí, un dolor que empieza en lumbar, sacroiliaca y empieza en toda la extremidad y abarca varios segmentos, sería parte de una excepción a la regla, que sería nada más y nada menos que un dolor ocasionado por nada más que una conversión a la dura madre. ¿Qué fue lo que habíamos mencionado la semana pasada de las reglas del dolor referido? ¿Te acuerdas cuáles eran las reglas del dolor referido? Es segmental. Por allá, Tiffany. Discrepancia entre dermatomas. Pasar la línea media. Nunca cruza la línea media. Hay discrepancia entre dermatomas y miotomas. El dolor se puede percibir en un área del dermatoma específicamente. La mayoría de los tejidos refieren dolor. ¿Qué más? Se va más hacia lo distal. Y por último, la lesión realmente no necesariamente ocupa el área de los síntomas, ¿ok? La excepción a esta regla, ¿quién es? El dolor ocasionado por dura madre. Recuerda algo, la dura madre va a estar envuelta por un saquito, ¿verdad? Que tiene un contorno que vamos a llamar saquito dural y un manguito dural, que es el que próximamente se llega a la raíz. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un desarreglo interno a un posible
a un cuadro clínico que involucre dolor multisegmental, porque el paciente va a percibir